El perdón necesita una restitución. Jesucristo nos perdonó, pero hubo sangre. Jesucristo nos perdonó, pero no nos dejó solamente perdonados. Nos devolvió todo. Lo devolvió lo que Adán había perdido. Lo devolvió lo que se había caído. Lo volvió a conectar con el Padre. Nos volvió a entrar a la presencia de Dios. Dios te perdonó, pero te restituyó la herencia de hijo. Dios te perdonó, pero restituyó que eres heredero y coheredero en Cristo Jesús. Que hubiera sido fácil para Jesús perdonarte y dejarte ya. Sin embargo, Él te perdonó y el velo se rasgó. Él te perdonó y dijo: ahora todo te pertenece, pero ahora tienes que enfrentar lo que venga. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que desde que cayó le ponemos una X. Desde que falló ya lo eliminamos. Y yo le contaba a los muchachos ayer que yo medito en la parábola cuando Dios le está permitiendo a aquel rey perdonarle a aquel hombre aquella gran deuda, y él no le pudo perdonar aquella poca deuda al otro, y dice que lo agarraba y lo metió preso. ¿Cuánto Dios no nos ha perdonado a nosotros? Y al que nos hizo una ofensa no lo queremos perdonar. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de decir: si Jehová me perdonó la gran deuda, porque yo no puedo perdonar una ofensa pequeña. Me senté y yo dije: ¿qué es esto? Y sentía el Espíritu Santo diciendo: soy yo, que en medio de tus lágrimas vengo a darte alegría. En medio de tus lágrimas vengo a darte contentamiento. Me dijo: levántate, párate, comienza a danzar, comienza a celebrar, comienza a declarar que Dios lo hará. Lo que necesitamos es que en medio de las lágrimas esté su presencia, que en medio del ayuno esté su presencia, que en medio del proceso vaya con nosotros. Si su presencia está todo con nosotros. Denle un aplauso con vida al Cristo de la gloria. Con nosotros nuestro querido hermano René Mejía, aleluya. Gloria a Dios, estoy caliente. Santo. A su nombre. Sea sincero, ¿cuánto me extrañaron? Bueno, de lo que estaban antes, porque veo muchas caras nuevas por aquí. Amén, les pido disculpas, pero a veces hay que tomarse ciertas decisiones, no por bien, no por mal, sino porque a veces el ministro suele andar mucho tiempo fuera y puede descuidar la intimidad. Y va a llegar un momento que se puede dar palabra, pero no bajo la dirección de Dios, sino bajo el conocimiento. Como decía mi hermano Samuel, en un tiempo bajo el don de la palabra. Amén. Y necesitamos, usted antes de dar esa sopa o ese alimento que le prepara a sus hijos, a la familia, usted pasó un tiempo en preparación, lavando los ingredientes, la verdura y todo eso, ¿verdad? Pero si empieza a comprar ya todo preparado y ya se acostumbró a eso, las cosas no le van quedando bien. Porque ya no tiene ese toque que solamente usted en la intimidad sabe buscar. Amén. Pero estamos aquí y esperamos. He tratado de venir, pero he estado como Pablo en Roma, que no se me ha dado la oportunidad. No se me ha dado la oportunidad, pero llegamos aquí. Dios le bendiga una vez más. Déjeme yo beber un poco de esta agua. Si usted lo quiere creer bien, si no, no, pero yo me tuve un sueño, ¿te acuerdas ahorita? Y uno de esos era que yo estaba bebiendo de la copa. Amén. Yo siempre le digo al pastor que esa agua que amanece ahí, algo ha de tener. Amén. David comió de los panes de la proposición. Amén. Gloria al nombre. No estamos hablando de que usted vaya a poner agua a un altar y no me malinterprete. Amén. Eso no va aquí. Amén. Vaya conmigo rápido al libro de los Hechos. Capítulo 27. Estaremos leyendo un poco de versículos, pero la gloria sea de Dios.
Cuando el pastor habla esa frase, voz de Dios de los hombres y no de los hombres, es una frase que realmente entra temor. Porque esa fue la frase que le dijeron a Herodes y no glorificó a Dios. Y dice que al instante un ángel lo hirió y cayó herido y comido por los gusanos en ese mismo instante. Entonces cuando el varón habla esa palabra un poco seria, no un poco, verdaderamente seria. Porque si no glorificamos a Dios, quizá usted no me vea caer ahora por la misericordia de Dios, pero mientras vaya ahí ya yo llevo la lepra dentro de mí. Amén. Hechos capítulo 27, verso 1 en adelante. Amén. Sean bienvenidos todos. Mi nombre es Roney Mejía. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adrimetena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Genido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeando con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Amén. Señor, te damos la gracia, tuya la gloria y la honra. Te pido que seas tú dirigiéndome, pues en tus manos estoy, Dios mío. Desde el momento en que me llamaste, dependo de ti. En el nombre de Jesús. Puede sentarse. No le voy a explicar obviamente todo el párrafo que leí, porque es mucho. Y también soy sincero, no tengo todo el conocimiento pleno de las cosas que llevan un barco. Pero sí quiero darle lo básico que Dios me permitió. Y como tema le he puesto a este mensaje: no morirás. Ahí está, no morirás. Cuando tú lees la escritura, te das cuenta que todo hombre que fue llamado por Dios tuvo procesos muy difíciles. Fue golpeado, fue abandonado. La historia habla en Génesis que aquel joven de aproximadamente 17 años llamado José, su misma familia se levantó en contra de él al ver lo que él portaba, al ver la forma en que él caminaba.
Y una de las cosas que me llamaba la atención de la pastora Raquel es que dice Santo Rey, poderoso. Y cuando estaba ahí de rodillas, el Señor me decía, escucha bien lo que ella dice y el poder que hay en eso. Todos pueden ser rey, pero no todos los reyes son santos. Pero cuando hay santidad, tú puedes estar con un cargo de rey. Y cuando tienes el poder de ser rey, entonces el poder en ti se manifiesta a lo demás, pero de una forma no ilegal, no de injusticia, sino de justicia. Y cuando miraba la historia de José, te das cuenta que ellos tenían envidia por una túnica de colores. Y el Señor me llevaba a ministrar, Roné, y en la tierra la gente necesita tener muchas diversidades de cosas para ser visto por los demás. Les gusta adornarse, los reyes les gusta adornarse de buenas ropas, de buenas cosas, para que cuando caminen puedan ser vistos por los demás. Muchas veces no por lo que ellos son, sino por la ropa, la imagen que están representando de otros, no de ellos. Y el Señor me hacía mirar que la túnica de José, aunque en la tierra tenía un valor, en los cielos no, porque en el cielo no hay túnica de colores. Dice que toda la vestidura de los santos son blancas. No hay ni una que tenga un color más que el otro. Toda la túnica de los santos son blancas. Todos vamos a estar vestidos de un solo color, blanco. En la tierra, el rango que tú tengas, es verdad, te va a llevar a que los demás te vean diferente. Cuida tu santidad. Cuida lo que Dios ha depositado en ti. Cuida lo que Dios ha puesto en tu corazón, que Él ha decidido depositar en ti, aunque quizás tú digas yo no soy merecedor de ello. Dios ha decidido ponerlo en ti. Y José fue puesto en una cisterna, luego fue vendido, luego fue llevado a una cárcel por ser acusado de intento de violar a una mujer. Duró aproximadamente 2 años ahí y después salió a cumplir el propósito, vamos a decir la cima del propósito al que Dios lo había llamado. El sistema en Dios es que Él no te va a poner en un lugar sin antes procesarte. Un muchacho de 16, de 14 años quisiera tener un carro o una licencia, pero aunque él sepa manejar el vehículo, todavía no tiene la edad para adquirir la licencia. Y en la cultura judía, a los 30 años es que una persona adquiría la madurez total para poderlo poner a un cargo. Por eso es que cuando usted ve que Jesús desciende al Jordán, Jesús ya tenía una edad aproximadamente de 30 años. Porque para el judío, alguien que puede ser mayor de edad es después de 30 años. No como en Estados Unidos, que es 21 años. O en mi tierra Honduras, que es a los 18 años. En la cultura de Israel era a los 30 años en adelante que ya alguien era mayor de edad. Por eso no se podía ver a alguien a temprana edad ministrando. Podía estar aprendiendo, pero no podía estar ya adelante en un cargo o adelante en un cargo. El asunto aquí de las cosas es que mientras Dios te va preparando, vas a ir encontrando discriminación de gente. Vas a ir encontrando gente que mientras tú no vayas creciendo, mientras tú estés en la silla siempre, viniendo al culto normal, vas a estar bien. Pero de momento que empieces a crecer, van a empezar a ver tus defectos. Van a empezar a decir, fulana le falta algo, fulano no tiene esto, fulano no está apta. Porque cuando te vas haciendo
de la vista de todo lo demás, los demás van viendo algo que antes no lo veían porque no había interés en ti. Cuando tú ves todas esas celebridades de afuera, ¿tú crees que no los critican? Los critican. Cada vez que suben una foto de ellos con un outfit, siempre hay alguien que dice, eso no le queda bien. Esos lentes no van con ella. Así mismo, cuando alguien va creciendo en la cosa de Dios y Dios te da un mensaje fuerte para la iglesia, siempre hay alguien que va a decir, ella no está apta para hablar ese mensaje. Ella no está apta para predicar de santidad porque ella no vive santidad. Ella no está apta de hablar reglas porque ella no vive las reglas. Pero yo quiero decirte que el que critica siempre es porque está atrás de ti, quizás no puede cumplir lo que tú estás cumpliendo. Siempre el cobarde va a encontrar un defecto en el valiente. No porque él tiene cobertura, no porque él tiene esto y lo otro. Pero lo que no visualizamos es que esa persona, a pesar de lo que está viviendo, se seca la lágrima y dice, yo voy a salir adelante una vez más. Sin embargo, el que es de poca madurez, desde la primera crítica quiere dejarlo todo. Desde el primer mal comentario quiere decir, ya no sigo. Tú sabes la cantidad de predicadores que hay hoy en día que desde que se equivocan en un versículo o un nombre que dijeron de la Biblia, los comentarios son innumerables que dicen eso no era así. Sin embargo, ellos no se detienen. Yo he observado y escucho músicos que mientras están tocando, aunque se equivocaron, ellos no se detienen. Y arreglan la melodía mientras están tocando. Porque si detienen la melodía, se detiene el propósito de Dios. Por eso yo quiero en este día decirte que aunque hubo un fallo en tu vida, ese fallo no te debe de detener. Si no tuviésemos errores, no fuéramos lo que fuéramos hoy. Los errores del ayer es lo que nos permiten no volver a tropezar con la misma piedra. Los errores del ayer son los que hoy nos han enseñado a no tomar la misma decisión. Los errores del ayer han enseñado a muchas mujeres a no volver a creer en un hombre mentiroso. A un hombre que le bajaba el cielo que no era ni de él, le regalaba el océano, las estrellas que no eran ni de él. Ahora cuando esos hombres vienen donde ella, dice, yo te conozco y yo sé que eso no existe. Esa es una mujer madura que aprendió de gente que le regalaba el mundo. Y cuando lo quiso vender se dio cuenta que no era de ella. Mi amor, aquella estrella es tuya. Y resulta que era un satélite. Pero esos errores son los que ahora te hacen entender cuando alguien se acerca a ti con palabras lisonjeras. Y esos errores han permitido que hoy en día tú estés de pie por la misericordia de Dios. Cuando llegamos a esta historia de Pablo, un hombre que usted lo ve entre los capítulos de 7 y 8 del libro de los Hechos, cuando están apedreando a aquel varón llamado Esteban. Y la ropa de Esteban la ponen a los pies de Saulo. Saulo, sin darse cuenta lo que le están poniendo a él, mira, lo que está terminando ahora, eres tú que lo vas a seguir. Hechos capítulo 9, él va respirando amenaza de muerte hacia Damasco. Si va en caballo, en camello, yo no lo sé. La Biblia narra que Juan no estaba en un caballo y cayó como muerto. Dice que Ezequiel vio los querubines y cayó como muerto. Dice que Daniel vio visión y cayó como muerto. No necesita ir en caballo para caer como muerto. No estoy diciendo que no iba. Si iba, amén. Si no iba, amén. No es una doctrina salvífica. Es una doctrina fundamental.
El asunto es que cayó y tuvo un encuentro con Jesús y le dijo: Saulo, Saulo. Cuando repite 2 veces el mismo nombre es porque quiere decir algo serio y llamar tu atención. Y él le dice: ¿quién eres y qué quieres que haga? Y le dice: ve, entra a Damasco y ahí se te dirá qué hacer. Más adelante hay un varón llamado Ananías orando, intercediendo. Y Dios le habla y le dice: Ananías, ve a la calle que se llama derecha, porque ahí hay alguien que está esperando por ti. Y tú orarás por él. Y Ananías le dice: pero Señor, ese hombre, la gente habla mal de él, que mata, que persigue. Pero Dios le dice: ve, porque instrumento útil me es. Pero algo que me llama la atención es que le dice: le voy a enseñar cuánto hay que padecer por el evangelio. Hay una ley bíblica que dice que lo que tú siembras, eso cosecha. Y Pablo en un tiempo sembró mucho castigo. Pablo encerró a gente injusta. Saulo encerró a gente que no debía de estar encerrada. Saulo da testimonio que él obligó a gente a negar la fe de Jesucristo. Ahora, todo lo que él ha sembrado va a tener que pasar por eso mismo también. Hay cosas que tú estás viviendo hoy en día en el evangelio que tú dices: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y hay que hacer memoria hacia atrás. ¿Cómo fuimos nosotros? Porque Dios nos perdona, pero eso no indica que nosotros no vayamos a experimentar algo que sembramos. David se acostó con Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Y Dios le dijo: tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público. Y el hijo de él, Absalón, subió las concubinas arriba al techado y estuvo con ella a vista de todo Israel. Y hay cosas que tú sembraste quizá en oculto y te están pasando hoy. No es porque alguien te hizo algo, es porque estás cosechando algo que quedó ahí. Y en la justicia de Dios, todo obra para bien. No es que Dios te está castigando, no es que Dios te está... Hay cosas que por naturaleza y por leyes van a acontecer en tu vida. Ahora, ¿qué hacer cuando lleguen? Fortalecerte en Dios. Tú lo sembraste, bueno, Señor, ayúdame a pasarlo. Y si en tu voluntad puedes ayudarme a desecharlo, deséchalo. Porque vivimos cosas que no entendemos, pero son del ayer. Que hicimos mucho daño a gente. Por ejemplo, yo tenía un espíritu de burla, yo me burlaba de la gente. Pero en el cristianismo me ha tocado vivir que mientras predico, hay gente que se me ríe en la cara. Que mientras cometo un error, hay gente que se me ríe en la cara. Y yo tengo que aguantar porque un día yo lo hice. Hay gente que se te va a reír, hay gente que te va a hacer cosas. Ahora aguanta y espera en Jehová. Que si tú no te defiendes, va a llegar un momento que Jehová va a decir: espérate, ella está resistiendo, se está sometiendo a mí. Es momento de hacer que ese diablo retroceda. La clave está en someterse a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero no podemos resistir al diablo sin someternos a Dios. Porque ese es el fracaso de hoy en día, que no nos sometemos a Dios, pero queremos ir a la guerra espiritual. Queremos ir a derribar un altar, pero no estamos como deberíamos de estar.
Queremos ir a derribar un altar con 3 días de ayuno, pero no somos capaces de perdonar. Queremos ir a hacer una noche de vigilia, pero dentro de nosotros hay algo que sembramos que podemos pedir perdón y no vamos a hacerlo. Y hay una clave para no pasar tanto proceso. Y la Biblia enseña que si tú hiciste algo a tu hermano o a alguien de afuera y tú tienes la oportunidad de pedirle perdón, pídele perdón, pero restituye lo que hiciste. El problema hoy en día es que se nos es fácil pedir perdón, pero no restituir. Yo tuve el valor de hablarle a Omar mal de mi hermano Samuel, pero ahora yo tengo que pedirle perdón a Samuel y pararme delante de la congregación y restituir lo que yo dañé de él. Y tener el valor para decir: yo hablé mal de mi hermano y no era verdad. Eso es restituir. Porque sería fácil pedir perdón y dejarlo todo ahí. Cuando usted ve Saqueo está arriba de un árbol, Jesucristo le dice: baja, voy a cenar en tu casa. Mientras están cenando, están ahí, Saqueo fue tocado y dijo: espérate, yo creo que yo le he robado dinero a la gente y el perdón no va a bastar. Déjame yo sacar todas las riquezas que tengo escondidas y empezar a devolverle a la gente cuadruplicado, 4 veces más lo que yo le he quitado. Cuando los hombres, aleluya, estos 3 varones hablaron mal de Job, después ellos mismos tuvieron que buscar las ofrendas y ir donde Job para que Job orara, y entonces Dios perdonarlos a ellos. Y dice que después toda la familia y la gente le traían adornos, oro, y le volvieron a honrar y él se volvió a levantar. Entonces es fácil despedazar a alguien, pero así mismo ve, pídele perdón y vuélvelo a restaurar. El perdón necesita una restitución. Jesucristo nos perdonó, pero hubo sangre. Jesucristo nos perdonó, pero no nos dejó solamente perdonados. Nos devolvió todo. Lo devolvió lo que Adán había perdido. Lo devolvió lo que se había caído. Lo volvió a conectar con el Padre. No volvió a entrar a la presencia de Dios. Dios te perdonó, pero te restituyó la herencia de hijo. Dios te perdonó, pero restituyó que eres heredero y coheredero en Cristo Jesús. Aleluya. Porque hubiera sido fácil para Jesús perdonarte y dejarte ya. Sin embargo, Él te perdonó y el velo se rasgó. Él te perdonó y dijo: ahora todo te pertenece. Pero ahora tienes que enfrentar lo que venga. Y Pablo, en su llamado, al principio, lo mismo a que él le servía, ya lo querían matar. Porque eso sucede cuando tú sales de un círculo que no te llevaba a cosas grandes y sale de ello y ahora tú dices: no, yo quiero crecer más en Dios. Empiezan a decir: no, ya lo perdimos. Se volvió rajatabla. Se volvió del Sanedrín. Ya él lo que quiere es estar en la iglesia y al lado de los pastores o al lado de los predicadores o al lado de los... Pero eso es lo que conviene. Porque cuando nos damos cuenta de que estamos en un círculo que aunque sea de intimidad, pero si no crecemos, vamos a estar como el pueblo de Israel, 40 años caminando en el desierto, pero no cruzaban el Jordán. Se movían, miraban milagros, pero no cruzaban el Jordán. Y yo quiero decirte que tú necesitas cruzar ese Jordán.
Tú necesitas dejar esos 40 años en el desierto y cruzar a la tierra prometida. Tú necesitas dejar esos años de miedo y decir, voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Pablo en 2 de Corintios 11:25 en adelante, vamos a leerlo. 2 de Corintios. Gracias, Espíritu Santo. 11. En el verso 16. Dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poco. Cuando tú decides dejar la normalidad, vas a entrar en cosas como locas. Cosas que los naturales no te van a entender. Cosas que te van a decir, ya yo no sé si él está bien o está mal. Ahora di que ve visiones, di que ve ángeles, di que ve cosas. Pero la Biblia habla que hombres vieron ángeles. Y si ellos lo vieron, yo los puedo ver también. Si ellos levantaron paralíticos, yo en el poder de Dios lo puedo levantar también. Pero necesitamos una fe que vaya más allá de nuestra normalidad. Y Pablo, hablándole aquí a esta gente en Corintios, llega un punto donde los exhorta en el verso 22. Dice, son hebreos, yo también soy israelita. Yo también soy descendiente de Abraham. También yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajo, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. Y usted puede seguir leyendo y habla cómo lo azotaron muchas veces. Le dieron pedrada limpia. Hubo una ocasión que lo sacaron de la ciudad y lo dejaron como muerto. Pero vinieron los discípulos y lo rodearon y se volvió a levantar. Y a pesar de toda esa pedrada encima, se volvió a levantar y dijo, necesito ir a predicar. Necesitamos gente que nos apoyen. Gente que cuando alguien nos haya golpeado, nos rodeen y oren por nosotros y nos volvamos a levantar. Una de las cosas que yo visualizaba en los mensajeros que Dios envía a la tierra, sus ángeles, es que ninguno descendía criticando al que estaba mal, sino que descendía con el mensaje que Dios le había dado. Elías debajo del enebro dice, basta, no puedo más. Estaba golpeado, estaba desolado. Después de haber matado a muchos profetas de Baal. Y aunque el pueblo reconoció que Jehová era Dios, escucha una amenaza de muerte de Jezabel. Y sale huyendo. Oye, pero todo ese pueblo ahí no le puede decir, Elías, ¿qué te pasa? Cuenta conmigo, ¿por dónde vas? A veces te preguntan por qué el hombre de Dios sale sin decir nada de la iglesia. Muchas veces agarra la Biblia, se la pone ahí. Nos vemos, saluda de lejos y se va. Y va con una depresión ahí que se encierra en la casa y dice, Señor, no puedo, estoy de pie porque así tú lo permites. Y a veces al no encontrar a alguien dentro, Dios tiene que enviar un ángel y decirle, llévamele algo de comer al hombre que está depresivo. Y cuando tú ves al ángel, el ángel lo que hace es que lo despierta y le dice, mira muchacho, ahí come, ahí te enviaron. No le dice, oye, ¿qué te pasó? Dios hizo descender fuego del cielo, ¿por qué estás triste? No, le dio el mensaje. Le dio el alimento.
Lo que necesitamos es darle lo que Dios quiere que demos. Pero nosotros hacemos al revés. Queremos primero bofetearlo y después querer restaurarlo. Cuando David iba, después de que le invadieron Ziklag y encontró un varón moribundo de los que habían invadido Ziklag, y el amo lo había dejado 3 días sin comer, David le dio de comer primero, y entonces le volvió el alma al cuerpo. Necesitamos a alguien que nos dé de comer primero para que nos vuelva el alma al cuerpo. Tú le puedes hablar de la palabra a un hambriento, pero no te va a oír porque lo que está pensando es en comida. Pero cuando tú lo alimentas, lo dejas que duerma, que agarre fuerza, entonces tú le vuelves a dar más y le dices: mira, levántate que tu ministerio no ha terminado, levántate que tú no has muerto, levántate que vas a llegar al monte Oré, levántate que vas a llegar donde Dios te dijo, levántate que esos días de ayuno que no podía hacer, lo va a lograr. Aleluya. Eso es lo que necesitamos. Que te restauren, te dejen descansar y vuelva una vez más. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que desde que cayó le ponemos una X. Desde que falló ya lo eliminamos. Y yo les contaba a los muchachos ayer que yo medito en la parábola cuando Dios le está permitiendo a aquel rey perdonarle a aquel hombre aquella gran deuda, y él no le pudo perdonar aquella poca deuda al otro, y dice que lo agarraba y lo metió preso. ¿Cuánto Dios no nos ha perdonado a nosotros? Y al que nos hizo una ofensa no lo queremos perdonar. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de decir: si Jehová me perdonó la gran deuda, ¿por qué yo no puedo perdonar una ofensa pequeña? Oye, lo comemos vivo, lo matamos. Pero fue un dedo meñique que te pisó. Pero quizás te dio menos limonada que al otro. Pero quizás fue que se le olvidó saludarte desde aquí. Pero fue a ti que te perdonaron una gran deuda. Innumerable, nadie la podía pagar. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar una deuda pequeña? ¿Por qué te hablo esto? Porque Pablo, a pesar de que lo abandonaban, a pesar de que lo dejaban sin nada, él seguía adelante y él no se enfocaba en quién lo hirió. Él se enfocaba en quién lo llamó. Él se enfocaba dónde iba a llegar. Él se enfocaba en la visión de Dios. Gracias, Jesús. Le bajo un chin. Señor, tú eres bueno. Diga: Dios es bueno. Hermano, usted sabe que te agarren y te den latigazo. Pablo decía 40 menos 1 porque nunca quería llegar a lo que llegó Jesús. Siempre le daba la gloria a Jesús. Que te llevan pedrada en la cabeza. Yo no sé a cuánto le han dado una pedrada. A mí me la dieron y cuando me quedó ahí solo quedé escuchando. Ahora, imagina esa lluvia de pedrada en la cabeza. Que tú estés haciendo lo bueno y no lo valoren. Que tú estés haciendo las cosas bien y te digan: no, tú no estás bien. Y quizá hoy no vemos pedradas literales como la que hay allá afuera, pero vemos una palabra que hiere más que la piedra. Alguien dijo por ahí: las palabras hieren más que los golpes. Y si alguien sabe de esto, es la mujer. Si alguien sabe de esta frase, es la mujer. Que hay palabras que las rompen por dentro.
Porque el hombre es un poco más orgulloso en esa área. Pero la mujer, aunque es fuerte, pero hay una palabra mal dicha, le puede destrozar hasta los planes. Y te puede tocar esa tarde comer habichuela dura sin la compañía de una ensaladita, de un aguacatico. Y no es porque ella no quiere, es que ella a veces no quieren ser hipócritas. Están enojadas y punto. Bueno, es su naturaleza. Pero en Dios, las pedradas hoy en día son los comentarios. La gente que te difama. Los latigazos hoy en día son esa gente que está ahí siempre pendiente para verte todos tus defectos y nunca miran algo bueno en ti. Siempre hay un defecto. Que la corbata no va con el traje. Bueno, yo a veces peleo con mi propio pelo porque aquí tengo un pelito que se queda así para arriba. Y ese que más lucha me coge ahí dándole gelatina o agua o algo. Había un niño en una película que le quedaba un pelito así. Alfalfa. Y si no me lo dejo así, ya me han dicho alguna vez, oye, ese pelito. Bueno, gloria a Dios. Por lo menos le prestaron atención a mi peinado. Pero hermano, si tú no estás bien espiritual, hasta eso te deprime. Un día yo visité a alguien y me dijo, tú sí estás delgado, te ves como enfermo. Y yo iba triste y me encontré a otro y me dijo, wow, tú sí te ves bonito, estás gordito. Y yo dije, desde ahora yo no le hago caso a la gente. Porque uno te van a decir, predica bien, otro mal, otro más o menos. Que te importe lo que predique para Dios. Es para Él la gloria. Él es el que vive. Él es el que reina. Si Él dice está bien, alégrate y gózate en Jehová. Tengo 5 minutos, el tiempo aquí vuela. Vuela de una manera que usted no se da cuenta. Concluyéndole en la historia esta, el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, ni temerá mi corazón. Cuando usted lee la historia aquí donde leímos en Hechos 27, el apóstol Pablo está siendo extraditado a Roma. Está siendo llevado al lado de otros presos. Pero se le levanta un viento cuyo nombre es Euroclidón. Y siempre donde va un varón de Dios va a haber alguna guerra. Siempre donde hay un varón de Dios va a haber algo que le va a hacer la oposición. Siempre va a haber algo que no choca, porque es que las tinieblas y la luz no pueden estar juntas. Sin embargo, si usted lee en esa historia, dice que quedaron a la deriva. Y muchas veces nos miramos así en la deriva en nuestra vida. Miramos que no va a terminar el proceso. Nos ponemos a pensar hacia dónde estoy yendo. Siento que no toco tierra. Siento que no veo mis sueños hechos realidad. Siento que estoy viajando sin horizonte, sin un norte, sin brújula. Siento que no voy para ningún lado. Pero Dios está contigo. En esa misma historia, en los primeros versículos, porque no se lo quiero leer porque son muy grandes. Al principio Pablo dice que todos van a perecer. Porque puede un momento en la naturaleza humana que tú vas a sentir que no lo va a lograr. Pero más adelante, el mismo Pablo que le dijo que iban a perecer, le dice, varones, cobren ánimo, porque el ángel del Señor se me ha aparecido. El ángel del Señor se me ha aparecido y dice que vamos a vivir. Y que ninguna hebra del cabello de ustedes se va a perder. Wow.
Y la historia narra que hubo muchos días que no habían ni estrellas, ni luz, ni sol en la mar. Hay días que en nuestra vida sentimos que no hay luz, no hay estrellas, no hay nadie alrededor. Lo que lo sentimos es que estamos en medio de la mar sin un lugar hacia donde correr. Ni siquiera el hermano más pegado a nosotros lo sentimos cerca. Y la pérdida de algo o de alguien duele. El lugar donde yo vivo ayer, la madre de la pastora murió. Y yo me llevo bien con ellos, pero yo la sinceridad, yo te puedo ver llorar, pero no me gusta llorar hipócritamente tampoco. Pero si se me ruedan las lágrimas, yo voy a llorar. Y era tan fuerte, yo nunca la había visto así. Y eran unos gemidos que daba. Mi mamá, mi mamá. Yo como hombre lo que hice fue, le dije a mi primo, voy a entrar al cuarto un rato. Y como José me empecé a secar las lágrimas. Porque yo sentía que yo tenía que estar fuerte al lado de ella. Y en este momento hay mucha gente a cuidado tuyo que si tú te descuidas ellas mueren. En esta embarcación iban más de 200 personas. Pero a Pablo se le encomendó avisarles que no iban a morir. Se les encomendó a darle ánimo. A decirle, vamos, avancen. Estaban en ayuno, le dijo, miren, hay que comer. Porque a veces el ayuno no te va a salvar. No estoy en contra del ayuno, ayune, que eso es valioso. Pero hay momentos en los que Dios quiere que tú te fortalezcas también físicamente. Y al final de esta historia ellos llegaron a una isla llamada Malta. Y aunque la barca se destruyó todo lo que llevaban, ellos vivieron. Y quizá en tu vida un Euroclidón o una crisis va a desbaratar muchas cosas en tu vida, la va a destruir. Pero el propósito en ti va a estar vivo. Lo importante de todo es que no se destruya la relación con Dios. Si la relación se mantiene con Dios, va a haber una barca nueva. Porque después de que estuvieron en la isla de Malta, salieron en otra embarcación. Es más, en esa isla de Malta, lo pica una víbora, se sacude en el fuego y los naturales vieron que no murió. Había alguien que necesitaba sanidad ahí y fue sanado. Que se destruya todo lo que se tenga que destruir a tu alrededor, pero menos la relación con Dios. David dijo en el Salmo 51, quítame todo, pero no tu espíritu. Si quieres quítame la corona, quítame el reinado, pero si tu presencia sigue conmigo, volveré a reinar, volveré a ponerme de pie, volveré una vez más. Los predicadores, los ministros, lo que necesitamos es que Dios no nos quite su presencia. Porque si su presencia está, volveremos a predicar. Volveremos a ministrar. Pero si su presencia no está, junto con la barca nos iremos. Nos querrán matar. Se nos van a levantar vientos. No sé hacia dónde tú estás navegando hoy. Y quizás ese viento recio no te quiere dejar llegar. Quizás te ha tocado pararte en Creta, en otras islas. Has elevado una vez la barca para volver a decir, me vuelvo a levantar, voy a volver otra vez. Y de repente ha volvido a sentir la turbulencia y ha volvido a caer.
Quizá has vuelto a elevar la vela y decir, ahí viene el viento que me va a llevar. Y te has dado cuenta que era un viento que en vez de llevarte te destruyó. ¿Cuántas veces te has querido levantar otra vez de madrugada a orar y decir, hoy me vuelvo a levantar, pero el sueño te volvió a ganar? Pero si persistes, no morirás. Si el ángel de Dios va contigo, no morirás. Si su presencia te acompaña, no morirás. Yo le decía ayer a unos yanquistas que iban caminando, hablándole en mi inglés ahí. Lo importante es que tiraban, yo sé que ellos me entendieron porque se iban riendo. Yo le decía, miren, una americana. Decía, miren, los yanquis pueden ganar, pero ustedes se van a seguir sintiendo solas. Y se miraban la una a la otra y se reían. Digo, más, tú puedes coger la bola de un jonrón y vas a seguir sintiéndote sola. Puede pasar lo que pase ahí, pero cuando salga de ahí vas a seguir sintiéndote sola. Y muchas veces la presencia de Dios es tangible y tú sigues sintiéndote solo. Pero hoy yo no quiero que eso suceda. Yo quiero que si hoy sale de aquí, aunque no haya gente a tu alrededor, que el Espíritu de Dios esté ahí. Si el Espíritu Santo está ahí, mira, ahí tú vas a tener con quien conversar todo lo que tú quieras. Esto le va a parecer locura, pero yo un día estaba tirado en mi cama llorando. No puedo. Las lágrimas caían sobre la cama. Y de repente sentí la presencia de alguien que se sentó en mi cama. Y empezó a hacerme como cosquillas, pero de una forma tan agradable que yo me empecé a reír. Me senté y yo dije, ¿qué es esto? Y sentía el Espíritu Santo diciendo, soy yo que en medio de tus lágrimas vengo a darte alegría. En medio de tus lágrimas vengo a darte contentamiento. Me dijo, levántate, párate, comienza a danzar, comienza a celebrar, comienza a declarar que Dios lo hará. Lo que necesitamos es que en medio de las lágrimas esté su presencia, que en medio del ayuno esté su presencia, que en medio del proceso vaya con nosotros. Si su presencia está todo con nosotros. Póngase de pie, ese fue el tiempo. Y yo dancé y se me fue todo. Las que son madres saben que cuando un niño se siente triste, ellos conocen su forma, cómo hacerlo sentir feliz. Ahora me entiende lo que le estaba diciendo. Y cuando el niño está triste, ellos saben, le hacen cositas, le hacen, si no pueden con eso, le hacen la comidita que le gusta. Si no pueden con eso, lo llevan.